Todos tenemos una máscara con la que nos relacionamos con el mundo. Bajo ella, sumergida y oculta, podemos encontrar todo tipo de emociones y conductas negativas. Los celos, la envidia, la mentira, el resentimiento, la lujuria, el orgullo, la rabia y las tendencias asesinas o suicidas. Es lo que en psicología se denomina sombra personal. Se trata de un territorio inexplorado y esquivo a la luz de la conciencia. Encontrarnos con ella solo es posible confrontándonos con nosotros mismos, con todo lo que ello implica. Encontrarnos con el Mr. Hyde, con el que soñó Robert Louis Stevenson, y que a todos nos atormenta, esa parte de la personalidad que casi sin darnos cuenta ejerce una influencia importante sobre nuestra vida, hasta tal punto que nos sorprendemos cuando logramos iluminar algún aspecto de ella. La persona que crees ser es solo una parte de tu ser total. Cuando te alejas demasiado de la persona que estás destinado a ser, una figura se forma en tu inconsciente, tu sombra. Es una personificación de todos los rasgos que te has negado a ti mismo, ya sea porque nunca los has desarrollado o porque los has analizado con detenimiento y no te han gustado. Alguien pregunta sobre la apariencia del Dr. Hyde y le contesta: no es fácil hacer su descripción. Hay algo anormal en su aspecto, algo desagradable, sinceramente detestable. Nunca vi a un hombre que me provocara tal aversión y no logro saber por qué. Debe tener algo defectuoso, provoca una fuerte sensación de deformidad, pero no sabría determinar exactamente qué. Y la descripción que hace Utterson al conocerlo personalmente es: el señor Hyde era pálido y diminuto. Daba la impresión de una deformidad que no residía en nada concreto. Desagradaba su sonrisa, se había conducido con el talante del rufián, que alterna timidez y osadía. Debe haber algo más. No sé qué, pero hay algo más. Ese hombre apenas parecía humano. Casi estoy por decir que es un hombre de las cavernas. Utterson, al igual que Jekyll, representaba lo mejor de la civilización: virtud, respetabilidad. El personaje socialmente aceptado. Desde esta perspectiva, el lado oscuro será la personificación misma del mal. La sombra, como producto del inconsciente, difícilmente puede ser muy precisa. Ninguna sombra tiene los bordes definidos. Un halo de misterio y vaporosidad las embarga. Es un no sé qué perceptible pero no definible. Encontramos otras alusiones a la sombra en la transformación mítica del hombre lobo o en la vieja historia del Doctor y el monstruo, el increíble Hulk. La sombra es fácilmente perceptible en los sueños, en las imágenes mentales, en las creaciones de todo tipo a través de la intuición, en las obras de arte, experiencias que trascienden la realidad concreta, en los actos fallidos, en los lapsus de memoria. Sobre todo en los síntomas neuróticos tenemos manifestaciones de esa parte del psiquismo humano. Según Carl Jung, la sombra estaría formada por el conjunto de las frustraciones, experiencias vergonzosas, dolorosas, temores, inseguridades, rencor, agresividad, que se alojan en lo inconsciente del ser humano. La sombra está formada por todo lo negativo de la personalidad del yo, el cual estar en condiciones de asumir a nivel consciente la carga emocional de todo lo reprimido, actuando en consecuencia como freno motor de nuestra auténtica forma de ser y sentir. La sombra aglutina de un modo oscuro, oculto, muchas veces vergonzoso, todos los sentimientos, imágenes, símbolos, experiencias, tanto individuales como colectivas. La maldad, el egoísmo, la envidia, el ansia de dominio, de poder, la avidez por el dinero, los celos, la avaricia, la holgazanería, la cursilería,
la indolencia, la negligencia, la manipulación, la cobardía y muchos de nuestros miedos, emociones y sentimientos que no nos resultan fáciles de reconocer como componentes de nuestra personalidad. La sombra es detectada de modo sutil por nuestro consciente cuando llegamos a tener conflictos con los demás. Nos manifestamos de modo agresivo, presentamos sentimientos de culpa, muestras de egoísmo y hasta depresión que no podemos explicar. Lo que produce todo esto es un desajuste entre la imagen que tenemos de nosotros mismos y nuestras emociones, sentimientos y conducta. Esta imagen, la que tenemos de nosotros mismos, que nos incomoda, tampoco conecta con la imagen social que los demás tienen de nosotros. Todo lo que rechazamos de una persona es porque no lo aceptamos en nosotros mismos y lo proyectamos en los otros. Desconocemos que todos los sentimientos de odio, rechazo, aversión que alguien te produce tiene que ver con algo de ti mismo que no aceptas, tu propia sombra. Según Jung, proyectamos las características que no estamos en condición de asumir en nosotros mismos. Vemos reflejados nuestros propios defectos, limitaciones en las actitudes negativas que adoptamos hacia los que nos rodean. La sombra opera a varios niveles, impidiéndonos relacionarnos con los vecinos, los amigos, personas de otra raza, con extranjeros, con grupos, familias, organizaciones, etc., a través de prejuicios y críticas exacerbadas. La mente no termina de ser integrada y aflora de este modo, agotando al sujeto y afectando de forma lamentable las relaciones humanas en un despliegue innecesario de un inmenso potencial de energía que, si fuera bien canalizada, seríamos muy creativos. Aceptando nuestras propias limitaciones se activa el potencial de desarrollo que antes no fluía, dando paso a una manifestación total en todos los niveles de la vida de la persona. Entrar en la oscuridad con una luz solo nos permite conocer la luz. Para conocer la oscuridad hay que ir a oscuras, ver sin ver y descubrir que la oscuridad también tiene flores y canta y puede ser hollada de pies oscuros y por oscuras alas. Eso lo dijo Wendell Berry. Descendiendo lentamente a los infiernos relatados por Dante, allí me espera Hades. Siento el aliento oscuro de mi propia sombra. Arriba todo es luz, apariencia, el personaje perfectamente elaborado. Aquí abajo frío, mi incapacidad, mi temor al juicio, la autoexigencia, mis necesidades más enfermizas de ser aceptado y reconocido, mi victimismo, mi propio drama. Avanzo con sigilo, miedo, silencio, fragilidad. Sobre mí la luz, en el otro extremo la sombra. Hades me rapta. Vibro ante la mirada crítica, contraída de mi ser. Sin embargo, la reconozco. Ha sido mi compañera doliente, esquiva. Ese evasivo espectro del que no puedo escapar, pero que se oculta de mí, mi propia imagen oscura. En un primer momento, el miedo. Rechazamos esta oscuridad que nos envuelve. Duele el encuentro con lo desconocido. Mis referentes externos dejan de serme útiles, reacciono a través de mecanismos incomprensibles. No entiendo, aparece el ahogo. No entiendo nada y aparece el ahogo. El impulso a volver, las ganas de salir y no hay retorno. Tengo que parir mi nuevo ser. No puedo volver atrás al canal de parto. Es demasiado estrecho para que ahora pueda caber en él. ¿Quién soy? Vivo el vacío. Me siento atraída, pero me produce un profundo miedo. Me enfrento a la muerte. Por momentos quiero detenerme, frenar. Me permito el aliento. Pasan los días y recobro el aire para volver a sentir esa asfixia que me impregna la existencia. La confianza y la paciencia me guían. Es lo único que en estos momentos me sirve de apoyo para no caer en el vacío. Confianza en la perfección
de lo vivido pese a la dureza del tramo del camino. Duele, ahoga, dilata. Día a día voy rindiéndome al oscuro de lo encontrado, integrando cada nota de esta pieza perfectamente compuesta para el deleite del alma. Y me encuentro con todos mis personajes, con un conocimiento casi perfecto de mi propia obra. Les agradezco su baile que durante años me sirvió de bastón. E integro y saludo a todas las partes de mi yo. La sombra personal se desarrolla en todos nosotros de manera natural durante la infancia. Cuando nos identificamos con determinados rasgos ideales de nuestra personalidad, como la buena educación y la generosidad, por ejemplo, cualidades que por otra parte son reforzadas sistemáticamente por el entorno que nos rodea. No obstante, al mismo tiempo, vamos desterrando también a la sombra aquellas otras cualidades que no se adecúan a nuestra imagen ideal, como la grosería, el egoísmo. De esta manera, el ego y la sombra se van edificando simultáneamente, alimentándose de la misma experiencia vital y determinando lo que está permitido y lo que no lo está. Los padres, ¿no?, los maestros, los amigos, constituyen un entorno complejo en el que aprendemos lo que es una conducta amable, adecuada, moral, y lo que es un comportamiento despreciable y pecador. La sombra opera como un sistema psíquico autónomo que perfila lo que es el yo y lo que no lo es. Cada cultura e incluso cada familia demarca de manera diferente lo que corresponde al ego y lo que corresponde a la sombra. Algunas, por ejemplo, permiten la expresión de la ira y la agresividad, mientras que la mayoría, por el contrario, no lo hacen así. Unas reconocen la sexualidad, la vulnerabilidad y las emociones intensas y otras no. Unas, en fin, consienten la ambición por el dinero, la expresión artística y o el desarrollo intelectual, mientras que otras, en cambio, apenas si la toleran. En cualquiera de los casos, los sentimientos y capacidades rechazados por el ego y desterrados a la sombra alimentan el poder oculto del lado oscuro. No todos ellos son negativos. Según la analista junguiana Liliane Frey-Ron, este misterioso tesoro encierra tanto facetas infantiles, apegos emocionales y síntomas neuróticos, como aptitudes y talentos que no hemos llegado a desarrollar. La sombra permanece conectada con las profundidades olvidadas del alma, con la vida y la vitalidad. Ahí puede establecerse el contacto con lo superior, lo creativo y lo universalmente humano. Mientras creamos que todos los males residen en el exterior, nuestra nave, como la del capitán de Moby Dick, se verá amenazada con la fatalidad. Cuando por el contrario nos percatemos de que la capacidad de hacer el mal también mora en nuestro interior, podremos hacer las paces con nuestra sombra y nuestro barco podrá por fin navegar a salvo de las adversidades. La sombra vive reprimida, pero siempre encuentra un modo de colarse en la relación con nuestros semejantes, en los actos fallidos, olvidos, sueños, nuestras capacidades imaginativas, creativas e incluso humorísticas. La sombra es la que se ríe y se divierte. Por lo cual lo más probable es que quienes carezcan de sentido del humor tengan una sombra muy reprimida. Expresamos así nuestras emociones más bajas y reprimidas de un modo sutil en la mayoría de las ocasiones. La sombra puede reconocerse en diferentes manifestaciones de la vida cotidiana. En los sentimientos exagerados respecto de los demás. Cuando digo, no puedo creer que se comporte de ese modo tan egoísta. No comprendo cómo puede llevar esa ropa. En el feedback negativo de quienes nos sirven de espejo. Nunca me escuchas, no te importa. En aquellas relaciones en las que provocamos de forma continuada el mismo efecto perturbador sobre diferentes personas.
No lo esperábamos de ti. No podemos creer que hayas mentido. En las acciones impulsivas e inadvertidas. Uy, no quería decir eso. Cuando nos sentimos humillados. Me avergüenza su modo de tratarme. En los enfados exagerados. Cuando los demás se equivocan. Nunca hace las cosas a su debido tiempo. Cuando sentimos cólera, ira o vergüenza y descubrimos que nuestra conducta está fuera de lugar. Pero siempre regresa a su guarida porque descubrirla puede construir una amenaza terrible para nuestra propia imagen. Por ello, con rapidez desechamos las fantasías asesinas, los pensamientos suicidas y los sentimientos de celo y envidia. Darles luz nos revelaría muchas cosas de nuestra propia oscuridad. La sombra forma parte de la condición humana, una condición que exige ser aceptada e integrada para crecer y expandirse. Se hace cuasi imperativo desenmascarar aquellos aspectos destructivos que entorpecen y dificultan dicho desarrollo. Al mismo tiempo, mientras este proceso tiene lugar, pueden ir aflorando capacidades y potencialidades dormidas que aún no han sido actualizadas y desarrolladas. El camino pasa por darnos cuenta de que no nos damos cuenta. Esa es clásica, ¿no? Superar esa negación abrirá el camino al cambio. Lo interesante es que esta siempre te presenta oportunidades para trabajar con algún aspecto de nuestra personalidad. Pero para eso yo tengo que estar atenta. Analizando lo que proyectamos hacia afuera, en forma de pensamientos, sentimientos adversos, negativos y contradictorios, atentos a lo que los demás ven, pero que nosotros desconocemos, podemos ampliar el abanico de conocimiento sobre nosotros mismos. Es por ello que una relación de pareja es el mejor caldo de cultivo para el ávido conocimiento personal. En este sentido, es importante que trabajemos los sentimientos encontrados que nos puede desatar alguien en nuestra vida. Tenemos la gran oportunidad de que estos seres, hijos, padres, compañeros, pareja, jefe, etc., estén en nuestra vida por la gran oportunidad que representan de poder profundizar en algún aspecto no trabajado o negado de nosotros mismos. Se trata de analizar los sentimientos generados en ti y despertados a través de esas personas con las que no concuerdas. Ahí está la clave. Proyectar es ver en los demás partes nuestras no reconocidas y no aceptadas ni integradas en nosotros mismos. Es decir, que percibir las sombras como mirarse en un espejo que nos muestra los recovecos de nuestro inconsciente personal y por lo tanto aceptar la sombra es aceptar el ser inferior que habita en nuestro interior. Cuando un individuo hace un intento para ver su sombra, se da cuenta, y a veces se avergüenza, de cualidades e impulsos que niega en sí mismo, pero que puede ver claramente en otras personas. El egoísmo, la sensiblería, la pereza mental, fantasías, planes, negligencia, cobardía, posesión. Veamos el mito de Perséfone. Perséfone era la hija de Zeus y Demeter. El tío Hades, que era el hermano de Zeus, era el dios de los infiernos, se enamora de ella y la rapta. La joven se encontraba recogiendo flores y en el momento en que va a tomar un lirio, la tierra se abre y por la grieta Hades la toma y se la lleva. De esta manera, Perséfone se convirtió en la diosa de los infiernos. Aparentemente el rapto se realizó con la cómplice ayuda de Zeus, pero en la ausencia de Demeter, por lo que ésta inició unos largos y tristes viajes en busca de su adorada hija, durante los cuales la tierra se volvió estéril.
Al tiempo, Zeus se arrepintió y ordenó a Hades que devolviera a Perséfone. Pero esto ya no era posible, pues la muchacha había comido un grano de granada mientras estuvo en el infierno, no se sabe si por voluntad propia o tentada por Hades. El problema es que era un bocado de cualquier producto del Tártaro, que implicaba quedarse encadenado a él para siempre. Para suavizar la situación, Zeus dispuso que Perséfone pasara parte del año en los confines de la tierra, junto a Hades, y la otra parte sobre la tierra con su madre. Mientras Demeter prometiera cumplir su función germinadora y volviera al Olimpo, entonces la leyenda cuenta que el origen de la primavera radica en ese rapto, pues cuando a Perséfone es llevada a los infiernos, las flores se entristecieron y murieron, pero cuando regresa, las flores renacen por la alegría de la primavera, ¿no es cierto? Como la presencia de Perséfone en la tierra se vuelve cíclica, así también se vuelve cíclico el nacimiento de las flores. Por otra parte, durante el tiempo en que Perséfone se mantiene alejada de su madre, Demeter, y confinada en el Tártaro, o mundo subterráneo, como la esposa de Hades, la tierra se vuelve estéril y sobreviene la triste estación del invierno. A través del mito de Perséfone podemos ver conjugadas las dos dimensiones del proceso de encuentro con el mundo de la sombra. Una que revela las características y distintos aspectos de la bajada en la primera etapa del mito, cuando Perséfone es la doncella raptada, inocente y frágil, sin conciencia de sí misma, y el segundo aspecto que elude a Perséfone madura, en todo su poder, conocedora y reina del mundo subterráneo, además de guardiana y guía de otros viajeros. Este mito representa el viaje que deberá hacer toda persona que quiere ir en busca de su sombra y acceder a las profundidades del ser. El viaje hacia la integración no es más que el proceso donde yo me doy cuenta de lo que proyecto y que esto no es más que el reflejo de mí mismo y de que aquello que no logro aceptar de mí, lo que tanto detesto, deploro, ignoro por no soportar, hago las paces y supero esos sentimientos drenándolos hasta el punto de superarlos, aceptarlos, tolerarlos y perdonarlos. No se trata tanto de perdonar al otro, sino más bien de un autoperdón, que dirige la mirada hacia estas debilidades que consideramos inaceptables e impedir así su proyección. Por eso todo perdón es autoperdón, ¿no es cierto? Al final, a otro nivel de conciencia, reconocemos que todos somos uno y que ese otro al que tanto detesto no es otra cosa que mi reflejo. Por eso Carl Jung decía que no nos iluminamos haciendo figuritas de luz. No, ahí no nos iluminamos, sino haciendo consciente nuestra oscuridad. Hay un cuento, un relato, sobre la paciencia, que se llama El bambú japonés. Y dice así: no hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de una buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada, jalándola con el riesgo de echarla a perder, gritándole: crece, maldita. Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Cuando queremos sembrar semillas de bambú, las abonamos y nos ocupamos de regarla constantemente. ¿Y qué pasa? Durante los primeros meses no se aprecia nada. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años. A tal punto que el cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta crece
más de 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas en crecer? No. La verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le iban a permitir sostener el crecimiento que iba a tener después de esos 7 años. Pero, ¿qué pasa en nuestra vida cotidiana? Nosotros queremos encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo. Quizás por la misma impaciencia, muchos de aquellos que aspiran a resultados en corto plazo abandonan súbitamente justo cuando ya estaban a punto de conquistar la meta. Perdón. Es tarea difícil convencer al impaciente que solo llegan al éxito aquel que se mantiene en forma perseverante y coherente y sabe esperar el momento adecuado. De igual manera es necesario entender que en muchas ocasiones estaremos frente a situaciones en las que creemos que nada está sucediendo y esto puede ser extremadamente frustrante. En esos momentos recordemos el ciclo del bambú y aceptemos que, aunque no veamos el resultado que esperábamos, sí está sucediendo algo dentro de nosotros. Estamos creciendo y madurando. Quienes no se dan por vencidos van gradual e imperceptiblemente creando los hábitos y el temple que les permitirá sostener el éxito cuando éste al fin se materialice. El triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y dedicación. Para recuperar la perseverancia, la espera, la aceptación, hay que gobernar aquella toxina llamada impaciencia, que envenena el alma. Si no conseguimos lo que anhelamos, no nos tenemos que desesperar. Quizás solo estemos echando raíces. Bien. Hay una definición de la psicología transpersonal que trata del estudio de los potenciales más elevados de la humanidad y del reconocimiento, comprensión y actualización de los estados de conciencia unitivos, espirituales y trascendentes. ¿Qué es transpersonal? Más allá de lo personal. Y se refiere a las experiencias, procesos y eventos que trascienden nuestra limitada sensación habitual de identidad y nos permiten experimentar una realidad mayor y más significativa. A través de una metodología empírica, esta área de la psicología ha ido aproximando el diálogo entre la práctica psicológica y ciertos principios de las tradiciones espirituales. Estudia e investiga las interacciones de la psique con nuestro sentido de la identidad y establece métodos y aplicaciones terapéuticas para trascender el ego y sanar posibles problemas psicológicos que nos limitan. Es un movimiento que tuvo origen a finales de los años 60 con psicólogos y psiquiatras como Stanislav Grof, Anthony Sutich, Miles Beach y Abraham Maslow, que consideraban que era necesario investigar y desarrollar una nueva rama de la psicología que estudiase un conjunto de experiencias y fenómenos de la conciencia que hasta la fecha no se atendían. Bien. A ver. El hecho de darnos cuenta de que reaccionamos desde la inconsciencia y de que nuestras conductas, pensamientos o emociones no deseadas responden a patrones aprendidos, deviene
en una mayor creatividad e integridad de la persona. Toda terapia comienza cuando la persona decide poner fin a su sufrimiento y pide ser acompañada. Así comienza un camino de autoobservación sostenida y atención plena que dirige la mirada hacia lo que ocurre en nuestro interior como el generador de la realidad, desenfocándola de todo lo que sucede afuera. Este proceso nos hace devenir cada vez más conscientes y por lo tanto nos acerca a lo que realmente somos. Cuando una persona entra en crisis o presenta cualquier tipo de desbordamiento emocional, solo está respondiendo a su propio olvido de quién es realmente. Confunde quién es con su personaje. A través de la terapia transpersonal, el terapeuta educa, en el sentido amplio de la palabra, acompañando hacia un modo de vida consciente. Como dice Nisargadatta, el camino de la libertad consiste en desviar el énfasis de la persona superficial y variable al testigo interior y siempre presente. ¿Y qué significa vivir en forma plena y consciente? Bueno, reconocer que nuestra esencia tiene su origen en la unidad, en el estado de conexión. Nuestra conciencia se identifica con nuestra esencia, pero al encarnarnos comienza la separación de la unidad y caemos en este mundo de la dualidad. En la caída se produce la separación de la unidad y la desconexión interior, olvidando lo que realmente somos. La separación da lugar a la formación del carácter o personalidad, y así nos creamos una imagen ficticia e ilusoria de nosotros mismos. Negando nuestra esencia, caemos en la vanidad y el orgullo. La conciencia se identifica entonces con la personalidad en lugar de identificarse con la esencia. Se trata de emprender un viaje hacia el sí mismo, y su encuentro para ello cualquier buscador tiene que tener una serie de cualidades, entre otras, un anhelo sincero de transformación, fuerza de voluntad, perseverancia, disciplina, paciencia. Bien. A ver. Se trata de examinar y observar nuestro modelo mental, de afrontar nuestros problemas con la menor perturbación posible, incluso sin perturbación. Responsabilizarnos de nuestro proceso y vida, dejar de culpar a los demás, entender el verdadero valor de la independencia emocional sin que ello suponga que su capacidad amatoria merme. Ser capaz de convertir nuestro problema en una oportunidad de crecimiento y autoconciencia. Incrementar nuestra capacidad de ser feliz y sus horizontes, ya que la clave no está afuera, sino depende de mí. Ser capaz de reconocer no solo mis ideas irracionales, sino mi propia sombra, aceptándola e integrándola. Comprender la impermanencia de mi propio discurso mental y de la vida misma. Amigo sabio, ¿sentías momentos de tristeza y desánimo antes de alcanzar la iluminación? Sí, a menudo. ¿Y ahora, después de alcanzar la iluminación, sigues viviendo momentos de tristeza y desánimo? Sí, también, pero ahora no me importa. Bien. Muy bien. Bueno, vamos a dejar por aquí y en la próxima continuaremos con lo que sigue de este libro que habla todo de justamente darnos cuenta de esta alquimia del alma y cómo se logra educando nuestra voz interna.